Hola a todos, bienvenidos a esta nueva charla Bibliolabs. Mi nombre es Andrés y el día de hoy tenemos un invitado, Steven Arteaga. Viene de la Universidad EAFIT en un proyecto que se está trabajando con Microsoft, donde nos va a hablar de un laboratorio donde se está desarrollando inteligencia artificial dentro de nuestra ciudad. Hola Steven, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Y así es, más que desarrollando, estamos formando y también estamos pensándonos la posibilidad de que todas las personas puedan tener acceso a la inteligencia artificial y que ellos también puedan crear con ella, ¿cierto? Que es como nuestra búsqueda. Genial, genial. Steven es filósofo de formación, entonces es muy bacano porque por lo general dentro de la inteligencia artificial y dentro de este mundo de la tecnología encontramos gente que son ingenieros de software, ingenieros de desarrollo, que manejan varios lenguajes de programación por lo general, y es muy complejo encontrar de pronto otras carreras que se sumen a este sumario de temas que hoy por hoy mueven como todo lo que se está desarrollando, digamos, por detrás del uso de la tecnología, ¿cierto? Sí. No sé, Steven, si vos de pronto nos querés contar un poco de cómo surge, primero, esta alianza con Microsoft, o sea, cuál es el esperado, de dónde surgió, cómo llegó Microsoft a decir es que Medellín es una ciudad donde nosotros podemos entrar a explicar este tipo de temas, a formar a la ciudadanía, a desarrollar en torno a ello. Claro, digamos, Microsoft hace una alianza con Universidad de EAFIT el año pasado, estamos hablando de marzo, en esas fechas del año pasado, entre ese periodo de tiempo, el primer y el segundo semestre, empiezan a hacer, digamos, pues como unos acercamientos entre EAFIT y Microsoft. Y varias universidades también entraron pues como en la conversación y lanzan el laboratorio a través de Nodo EAFIT, que en cabeza de, no sé si han escuchado a Chiqui, ya lo conocen como Chiqui, José Betancourt, que es como el director de Nodo. Sí. Se hace una alianza con la universidad, con EAFIT y con Nodo para impulsar, digamos, un sueño que es democratizar el uso de la inteligencia artificial. Eso nace pues como dentro del marco de, claro, Microsoft se interesó mucho en todo lo que en materia tecnológica la ciudad pues ha demostrado a lo largo pues de este pequeño periodo de no sé, 2 décadas hacia atrás, donde, como saben, pues el contexto de Medellín fue bastante complejo, pero de un momento a otro la innovación, la tecnología empezaron a tomar un papel protagónico. Y EAFIT también pues empezó a impulsar proyectos y a liderar a través de Nodo diferentes iniciativas pues que demostraron que se podía, digamos, llevar a cabo un proyecto grande, un proyecto que impulsara y nos soñáramos que esto no se quede solo en las empresas, ¿cierto? Porque es que la inteligencia artificial se está, digamos, enrolando, tomando un papel protagónico dentro del mundo empresarial. Pero no solamente la empresa, también es el ciudadano a pie, también es el niño, también es el estudiante, también son las MIPYMES, que esa es de hecho pues, uno de los 3 enfoques que tiene el laboratorio es proyectos de gobierno, MIPYMES, pero no la tradicional MIPYM o el startup que tiene 20 millones de pesos pues, para crear su empresa, sino estamos hablando de gente que literal se está soñando una barbería, que se está soñando tener su puesto de comidas rápidas, o sea, los negocios más pequeños, estamos hablando de los... Claro, digamos esa economía que no es tan formal que por no el es momento. Formalizada, ese es un verdadero concepto de una pequeña empresa. Claro. Y ahí es donde nosotros apuntamos con la IA, justamente, bueno, estas personas cómo pueden apropiar estas herramientas. Es un desafío muy grande, porque en materia, digamos, pedagógica y en materia de alfabetización digital, pues la inteligencia artificial puede estar muy arriba dentro de la alfabetización digital, pero hay unos mecanismos bien interesantes que desde el laboratorio y lo que se sueña Microsoft con EAFIT es justamente diseñémonos un proyecto donde todo el mundo pueda entender esto, ¿cierto? Claro. Entonces esa es pues como la búsqueda principal del laboratorio de inteligencia artificial, que es apropiar estos contenidos para cualquier tipo de persona.
Muy bacano todo lo que me dices. Todo lo que nos estás contando en este momento viene también de la mano de un fenómeno que hemos podido, digamos, discernir en la ciudad de Medellín desde hace más o menos unos 3 años, y es que la escalada de inteligencia artificial, podemos también extrapolarlo un poco al Valle de Aburrá, por así decirlo, ha sido pues, exponencialmente aumentando año a año, demasiado. Sí. Y la verdad, uno, para encontrar herramientas de inteligencia artificial, primero casi todo es de pago. Si quieres algo adecuadamente o medianamente profesional, ¿cierto? Pero además está el hecho de que las personas no saben correctamente cómo se usa una inteligencia artificial, ¿cierto? Eso es algo que nosotros hemos notado desde nuestra labor en los makerspace del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Pero, aparte de eso, sí me gustaría saber, por ejemplo, desde el laboratorio, cuál es como esta acción de democratizar, acercar a las personas, cuál es la visión o cómo lo ven desde el laboratorio, y que las personas también puedan entender, quienes nos están viendo el día de hoy, puedan también como encontrar una alternativa de aprendizaje y poder acercarse en el momento en el que lo necesiten también, precisamente para que este término de inteligencia artificial no sea tan ajeno, no sea como tan del uso de una aplicación de pronto. Claro, pues lo más importante, como el primer punto que tocas, es como la viabilidad de las herramientas. Porque cuando uno habla de democratizar, pues se encuentra con la dificultad de que las herramientas son pagas, ¿cierto? Pero hay muchas alternativas. Por ejemplo, ChatGPT, Copilot, y hay otras herramientas generativas que nosotros simplemente con un número de teléfono las podemos tener por WhatsApp. De hecho, no sé si saben que ChatGPT tiene WhatsApp. Claro que sí. No lo llamen porque no va a contestar. pero por medio de esas herramientas, bueno, podemos empezar a ejecutar algo, ¿cierto? Hay otras herramientas pues, que son lo que pues, se conoce como el no-code o low-code, que son de bajo nivel técnico para poder crear y que pues, tienen, digamos, un límite de créditos. Nosotros pues, utilizamos ese tipo de herramientas. Ya cuando, listo, tenemos unas herramientas que se puede acceder cualquier ciudadano, bueno, entonces pensémonos cómo atraemos los públicos. Entonces nosotros hemos ejecutado, digamos, como 3 tipos de estrategias que nos han funcionado. Empezamos primero con un proyecto con los profesores. Ese proyecto se ejecutó a través de Nodo, y un proyecto muy interesante con la Fundación Guillermo Echavarría, a través de la Gobernación de Antioquia. Venga, enseñemos inteligencia artificial para los docentes de las instituciones educativas no oficiales y rurales. O sea, es un proyecto complejo. Claro. Pues enseñamos inteligencia artificial en el sector rural. Donde la tecnología por lo general llega poco. ¿Cierto? Llega poco. Arranquemos por esa perspectiva, y fue una experiencia muy interesante porque los docentes, para atraerlos, primero, vos sabes que hay un montón de mitos en la docencia. A mí me parece que el principal foco está ahí, en los docentes, ¿cierto? Cuando hablamos de democratizar, porque ellos replican la información y luego los estudiantes van a amplificar la información. Claro. Entonces, con los profes fue un desafío. Primero, empecemos a quitar los mitos que hay, ¿cierto? Empecemos a desmitificar ciertos conceptos, ciertas ideas. Hay una resistencia, sobre todo pues, con la herramienta en el mundo de la educación. Yo creo que lo hemos notado por el tema del plagio, el tema pues, de que impide la herramienta tener una habilidad crítica en los estudiantes. Entonces, no, démosle otro enfoque. Esto me puede ayudar a acelerar el proceso de aprendizaje. Démosle otro enfoque, ¿cierto? Por supuesto. El problema no es la herramienta, sino el enfoque. Y con ellos el proyecto fue muy, muy interesante porque aunque aprendieron a apropiar esas herramientas que son, como te decía, pues, de fácil acceso, empezaron a amplificar y nos dimos cuenta que la inteligencia artificial la podemos usar para aprender lo que es aburrido y volverlo un juego. Entonces nosotros gamificamos, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, gamificamos con Cloudee y con otras herramientas de IA. Gamificar es, para los que no han escuchado el concepto, es cuando yo convierto algo en un juego en términos digitales,
Gamificamos, vos sabes que para muchos estudiantes es súper aburrido aprender. Claro, sentarse y estar 2 horas mientras una persona te habla, pues es complejo. Y aprender, por ejemplo, temas relacionados con el diptongo, el hiato, esdrújulas, sobresdrújulas en el área de español, pues para ponerte un ejemplo. Entonces yo le decía a los profes, esto es muy abrumador, pero volvámoslo a un juego con la IA. Y ellos, ¿cómo así? ¿Yo puedo volver esto un juego? Sí, claro. Y entonces ahí es donde te empezás a encontrar un paradigma. Te empezás a encontrar, vení, estamos desafiando el sistema educativo tradicional con esto. Y ahí es donde esto tiene sentido. Claro. Entonces, vamos a hacer el experimento, listo, vamos a aprender lo más maluco de aprender, lo que suele ser aburrido y volvárnoslo algo atractivo, ¿cierto? Entonces ahí es donde ellos dicen, listo, esto me puede funcionar. Y efectivamente, después de esas formaciones nos dimos cuenta que sí tuvo un impacto real en el contexto de ellos, ¿cierto? Tuvo un impacto que nosotros hemos, digamos, evidenciado, y no solamente pues con el sector, digamos, docente, sino que también hemos trabajado con diferentes comunidades. En estos momentos, a través de la Fundación EPM, en algunas de sus UAS, trabajamos con los niños. Y con los niños, y estamos también impulsando un proyecto con las personas pues ustedes saben que es difícil que un adulto mayor apropie también estas herramientas, y que también lo hemos hecho con la Alcaldía de Envigado, donde hemos trabajado con diferentes públicos, y gamificar ha sido un éxito, ¿cierto? Con los niños y también con los ancianos. Y sobre todo con las personas, con los adultos mayores, nos hemos encontrado también con ese mismo desafío. Venga, esta herramienta también te ayuda a aprender, a guiarte en la ciudad, a hacer otras cosas nuevas. Vení, este es tu asistente, este es tu amigo virtual, con él puedes cocinar, con él puedes hacer rutinas de ejercicio, con él puedes conocer lugares nuevos de la ciudad, temas de salud, ¿cierto? Entonces, ¿cómo atraemos el público? Básicamente no es venga, sentémonos y yo le muestro la expectativa de esto, sino que créela y dése cuenta que esto le sirve. Y la gente sale feliz porque se llevó un amigo virtual o un asistente virtual que va a estar ahí con vos y siempre va a estar, y que te va a ayudar con un montón de cosas prácticas, y nuestros talleres son prácticos justamente como para que ellos se den cuenta que esas soluciones que crean en esos talleres, tanto niños, adolescentes como profes, les sirven. Y mi pymes también, que eso es otro tema que podemos hablar ahorita, que es eso, como me llevé una solución. Por supuesto. Me parece muy bacano cómo nos pones en contexto de la manera en la que se acerca al público. Es que acercarse al público no es solamente decirle, este día y hasta ahora vamos a tener una actividad, un taller, un conversatorio, todo este tipo de cosas. Sino que me parece muy bacano, por ejemplo, en el caso estudiantil, cómo cambiar el pensamiento a esos profes, ¿cierto? Claro. Nosotros también lo vivimos en el día a día, de hecho en universidades, en colegios, en todas partes, que todo mundo tiene como esa renuencia a recibir apoyo por parte de una inteligencia artificial, ¿cierto? Que pues ahorita hablamos un poquito acerca de si es o no inteligente, si artificial pues sí lo es, pero esa parte de la inteligencia también podríamos decir brevemente si en realidad estos motores pues tienen como ese aspecto que nos caracteriza a nosotros como humanos, ¿cierto? Pero más allá de eso, me parece muy bacano es cómo portar la herramienta, ¿cierto? O sea, las diferentes formas de cómo llegar del punto A al punto B y entregarle a las personas precisamente a partir de un momento experiencial toda la información, al menos dentro de lo básico, que le podría servir para poder trabajar con ese tipo de alternativa, ¿cierto? Es muy bacano eso. Por ejemplo, así por hablar rápidamente, en los adultos mayores hemos encontrado también nosotros algo muy peculiar, y es que, por ejemplo, los adultos están utilizando las inteligencias artificiales para buscar noticias. O sea, uno diría, el adulto mayor es de periódico, es de coger y venga, yo leo, la revista, ¿cierto? Pero no, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, que le preguntan a uno es cómo puedo yo preguntarle que me diga las noticias del día o qué cosa está en tendencia en el día. No sé si de pronto ustedes se han encontrado un poco con ese tipo de cosas. Hay una experiencia muy bonita que tuvimos en un taller con adultos mayores de la Alcaldía de Envigado. Fue muy, muy interesante, eran aproximadamente 30 o 40
personas de esta población donde justamente la necesidad más urgente era estar informado. Y es, pues, por temas generacionales uno identifica que ellos siempre tienen esa necesidad de estar muy pendientes de todo lo que sucede cada día, ¿cierto? Y uno, digamos, les brinda la herramienta no solo para que consulten en bases de datos o consulten información, te pregunto X o Y cosa a la IA y me devuelve algo, no. También les enseñamos, venga, a esto hay que preguntarle para que no nos desinforme, ¿cierto? Eso fue una experiencia muy bacana porque encontramos que la gran mayoría de adultos caen en fake news, ¿cierto? Sí. Digamos, el componente crítico para curar la información y decir esto es verdadero o falso, de pronto en ellos es un poco como más... No estoy diciendo que en todos, pero sí es una tendencia que uno puede encontrar. Tiende a ser más sensible. Tiende a ser un público más frágil, a caer en falsas noticias. Entonces, venga, creemos un asistente que busque a través de, no sé si has visto por ahí en Gemini, que tiene algo que llama el Deep Research, o en Perplexity, o en ChatGPT también. Que te hace una búsqueda profunda del término que estés intentando. No, y eso para ellos fue una encontrar. locura. ¿Cómo así que este robotcito me está buscando en 100 páginas al mismo tiempo y de las 100 que buscó solo me dijo 3 porque el resto eran mentiras? Entonces, claro, es muy teso porque eso también no solo les ayuda a informarse, sino también a tener una capacidad crítica frente a la información. Entonces, es bacanísimo porque ellos llegan y dicen, no, profe, esto me sirvió mucho. Yo, por ejemplo, pensaba de este tema histórico de Colombia a esto, y ellos pues tienen una inclinación muy fuerte a buscar temas políticos, entonces ahí se nutren de una manera más crítica y no caen de pronto en lo que ellos llaman, a mí me da risa, fueron viejitos, que yo leía antes de esto mucho Pasquín, así dicen los viejitos, esos Pasquín a revistas que no sirven para nada y que vea, ya con esto yo me informo bien, ya tengo con qué debatir, bueno, entonces era muy bacano y yo dije, qué bacano, pues que esto también no solo le sirva a ellos, sino a todas las personas, ¿cierto? Por supuesto. A ver, pero yo, por ejemplo, en este momento tengo una duda muy bacana que de pronto tú nos puedes también poner en contexto, y es que en el laboratorio me imagino que va a haber un equipo grande, ¿cierto? Un equipo de varias personas que se encargan pues como no solamente de difundir estos aprendizajes con la comunidad, sino también como de, bueno, ¿qué investigamos? ¿Qué hacemos alrededor de la IA? Sería muy bacano como entender a través de este tipo de trabajo interdisciplinar, como qué tipo de roles hay, porque a veces las personas tienden a entender que dentro del mundo de la tecnología, inteligencia artificial, grandes empresas, grandes multinacionales, solamente pueden haber personas que llevan maestría, doctorado, no sé, que han trabajado en ciencia de la computación, que han trabajado en ciencia de datos, programación toda su vida, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso tuyo, filósofo. ¿Qué hace un filósofo trabajando dentro de un equipo enfocado no solo a difundir inteligencia artificial, sino, bueno, investiguemos a través de esto también, ¿cierto? No sé, háblanos un poquito de eso, a ver cómo qué podemos entender en este tema. La verdad fue un desafío. Llegar desde las humanidades al mundo tech es un desafío. Primero porque, y yo agradezco mucho a David, sobre todo a José, que está abierto a esa disciplina, a esa multidisciplinariedad y que está abierto pues como a converger con diferentes saberes. Eso me pareció muy interesante, porque antes de yo encontrarme con Nodo, yo ya intenté, digamos, ingresar al mundo de la tecnología desde las humanidades y había una resistencia, ¿cierto? Sobre todo acá en Medellín, pues yo que tuve la oportunidad de estar por fuera, me di cuenta que era todo lo contrario, ¿cierto? En otros países es muy normal que los humanistas estén con los ingenieros, con los físicos, o sea, convergen de una manera muy armónica, pero acá en Latinoamérica he notado que nos enseñaron a estar separados por disciplinas. Sí. ¿Cierto? O bueno, más que todo en Colombia he notado en algunos sectores, no en todos, porque mira que donde estoy se abrió esa puerta. ¿Y qué hago ahí? Pues básicamente en términos investigativos ha sido pues desde mi punto de vista muy nutritivo, porque digamos que el pensamiento sistemático de un ingeniero tiene cierta cosmovisión, yo lo llamo así, ¿cierto? Bueno, ven el mundo no solamente desde lo sistemático, desde los datos, pero también creo que necesitan refrescar un poco muchas veces los proyectos o las iniciativas que tienen con ciertas preguntas que parecieran más estar del lado de las humanidades que de los componentes técnicos o matematizables, ¿cierto? Claro.
Entonces ahí es donde uno se da cuenta que llegamos a un punto donde estamos desarrollando unas tecnologías que no solo requieren saber de matemáticas, no requieren solo saber de estadística, de regresiones lineales, de analítica predictiva o de programación, sino que necesitan de ciertos enfoques para pensar, venga, estos modelos razonan, bueno, ¿qué está razonando? ¿Por qué piensa? ¿Por qué tiene una ética? ¿Por qué tiene unas ideas políticas? ¿Por qué tiene esto unas ideas o unos conceptos sobre lo que es el ser humano, sobre lo que debería ser el ser humano? Si yo converso con una máquina, ella cómo me entiende a nivel lingüístico. Ahora que me estabas hablando, por ejemplo, cuando uno habla de prompts, que un prompt es una orden que uno le da a una máquina, ¿cierto? Uno se da cuenta que para formular un buen lenguaje hay que enseñarle a la gente a hablar, ¿cierto? Claro, claro. Y a enseñarle a hablar a alguien, yo creo que eso va más allá de un rol ingenieril, ¿cierto? Es un rol pedagógico, es un rol muy desde las humanidades, donde nosotros hemos venido investigando pues desde la filosofía cómo los humanos hablamos, qué es hablar, qué es pensar, cómo me comunico yo con el otro, cómo me hago yo entender, que son unos temas bien interesantes y uno se da cuenta con esto que no sabemos hablar. O sea, pero aprendimos a no saber hablar y es lo que yo le digo mucho a las personas. Usted sabe comunicarse, pero es porque nosotros ya creamos unos códigos de lenguaje muy complejos entre humanos. Ese coloquialismo y por ejemplo exacto. acá en Antioquia nosotros lo tenemos súper marcado. Muy poético. Sí, total. Y es muy lindo, o sea, yo no lo estoy satanizando, me parece que es una manera evolutiva de hablar muy interesante, porque vos hablas desde el chisme, vos construís un lenguaje donde el otro te entiende. Por ejemplo, acá yo hablaba con un amigo, acá te cuento una anécdota que siempre cuento en los cursos de prompts, que es francés, y yo le dije, hey, parce, ya vengo, y me fui. Y él quedó en shock porque... No sabía qué pasó. Porque me fui, pero para decir que me fui dije ya vengo. Entonces él fue detrás de mí. ¿Cómo así que ya vengo? Claro. Si te vas. Entonces explicarle eso fue muy complejo y claro, nosotros desarrollamos esas habilidades, que la mamá le diga a uno así, que uno entienda. Que le está señalando un lugar, ¿cierto? Exacto. Pero tú gesticulas Sí. con alguien que venga de otro país y lo dejaste, Total. o sea, le hiciste la cabeza a un nudo, ¿cierto? Muy bacano todo esto. Y tú mencionaste algo que también podríamos mirar acá, podríamos hablarlo incluso en este momento, y es para enlazar una idea anterior, y es que, por ejemplo, nosotros dentro de nuestras actividades en los Makerspace, en el sistema de bibliotecas, intentamos mucho explicarle a las personas qué es una inteligencia artificial. Lo equiparamos mucho con una de nuestras bibliotecas. Pongamos un ejemplo acá rapidito. Una inteligencia artificial son varios motorcitos de un carro. Sí. Entonces, dentro de la biblioteca, los motores son los bibliotecarios. Cada bibliotecario maneja una estantería diferente. Entonces, hay una estantería encargada de ciencias naturales, hay otra estantería de matemáticas, hay otra estantería por allá que me habla de humanidades, por ejemplo. Hay otra estantería que me habla, no sé, de arquitectura. Entonces, cuando una persona llega y le pregunta a esa inteligencia artificial, tiene como varios punticos. Primero, le pregunto qué es lo que quiero, y la inteligencia artificial va a esas distintas estanterías, busca de una manera muy eficiente, ahorita lo dijiste con las búsquedas profundas en internet para las noticias, y me entrega la información, ¿cierto? Apenas me entrega la información, pues yo ya sé lo que pasa. Pero algo que nos gustaría desmitificar en este momento, ¿una inteligencia artificial en realidad es inteligente o simula ser inteligente? Es un buen debate. Es un debate bastante grande, ¿cierto? Muy filosófico, muy pero... Muy técnico también. Sí, claro, claro. Hay una matemática detrás del asunto, pero sí nos gustaría como tener un punto de opinión también que nos diga, bueno, ¿esto en qué estado podría verse para que la llamemos inteligencia artificial? Sabemos que es cierto, pero ¿por qué la llamamos inteligente? Justamente como conectando lo que les decía del saber hablar, como para responder a lo que estamos hablando, uno se da cuenta que los humanos, yo hago mucho la analogía entre humano y máquina, como para ese punto, ¿cierto? Los humanos desarrollamos pues esa gran habilidad de procesar información o datos
interpretarlos, Claro. y sobre la interpretación hasta crear nuevos códigos de lenguaje, ¿cierto? Entonces a vos te dan un prompt, por ejemplo, vení a la cocina y hace un sándwich, eso es un prompt, ¿cierto? Entonces Sí. vos llegás y lo haces y entendés el significado y el significante, que eso es pues lo que hace un humano, ¿cierto? En términos lingüísticos, y eso es lo que uno desde la filosofía del lenguaje y esto de la tecnología estudia. Pero la máquina parece emular o imitar, digamos, ese proceso, ¿cierto? Ese proceso de, vení, yo te doy una orden y en función de esa orden procesa la información y hace determinada cosa. Entonces, cuando a mí me dicen si son inteligentes igual a nosotros, yo no pienso en la capacidad neuronal nuestra, porque a pesar de que ella tiene una red neuronal y hace sinapsis artificial, para los que saben, pues el cerebro cuando uno tiene una idea y otra se conecta, hacen sinapsis, y las máquinas también hacen sinapsis artificial, ¿cierto? En sus nodos, pues, Sí. de información. Aunque estén los procesos imitándose, uno desde lo matemático, desde lo estadístico, y otro también desde lo matemático, lo estadístico, porque esto de acá también tiene cierta matemática. ¿Yo en qué las diferencio? A mí me parece que la inteligencia artificial es una regresión estadística y uno puede técnicamente definirla así, pero desde el lenguaje es capaz de imitar el lenguaje humano. Hace poquito yo le explicaba a alguien, no sé si han visto la película Her, Sí. la de Spy Johansen o Johnson, justamente donde la IA toma o finge un papel de enamoramiento, ¿cierto? Entonces yo le decía, es un modelo matemático que es capaz de imitar todas las formas del habla humana. A alguien pues le estaba conversando eso. Pero nosotros también somos capaces de hacer lo mismo, imitar y fingir. Entonces, inteligencia artificial versus inteligencia artesanal, que es la nuestra, yo diría que son dos tipos de inteligencia totalmente distintos. Muy distintos. No son iguales, son muy distintos. Y la subjetividad de una máquina es muy diferente a la subjetividad de un humano. Porque una máquina, por ejemplo, construye, digamos, una cosmovisión según unos datos, o según la cosmovisión que el humano quiera darle, Claro. en un chat o cuando ya estamos hablando de deep learning o machine learning, de un programador quiera X o Y función. Con ¿cierto? lo que entrene a la máquina, Con lo que eso es lo que entrene. la máquina te puede hacer. por Pero a vos ejemplo. también te entrenan, ¿cierto? Claro. Yo lo he dicho mucho en los cursos. Ustedes de niños están recibiendo información. Estás recibiendo unos datos y en función de esos datos te estás entrenando. Y según un modelo pedagógico o social, sos X o Y persona, ¿cierto? Eso según una crianza. Y un psicólogo me va a decir, sí, pero hay unos asuntos previos de aprendizaje, hay unos traumas, hay una genética. Una máquina no tiene pues un código genético, no tiene pues como tal un contexto social tan amplio como el de nosotros, pero mira que es muy parecido, ¿cierto? A la larga yo creo que estamos en un momento donde distinguir entre el humano y la máquina, pues por ahora pareciera ser que una tiene cables, procesadores, data centers y prácticamente código, y nosotros pues somos biológicos por ahora, ¿cierto? Pero mira que para mí son inteligencias distintas, una imita el lenguaje humano y otra lo experimenta desde la carne, desde la vida, ¿cierto? Claro. Entonces me parece acertado el término inteligencia, si no es igual a la del humano, claro que no. O sea, no, por el momento, Por el momento no ha logrado tener como esos patrones de razonamiento que tenemos nosotros. Exactamente. Hay algo muy bacano para que la gente lo sepa, y es que dentro de los motores de inteligencia artificial hay como una parte que se encarga de acercarnos al uso de una manera más, ¿cómo decirlo?, más amigable. Es la parte que nos responde realmente. Cuando tú le preguntas a ChatGPT algo y él te dice, hola, sí, claro, yo puedo. En gran medida tiene que ver con tu área, la filosofía también, parte de psicología también, para entender cuál es el lenguaje comunicativo y cómo entregarle a una persona la información y también entregársela respecto a lo que nosotros le estemos brindando a ese motor de inteligencia artificial, ¿cierto? Pero es muy bacano entender eso porque ya hay una opción
casi todos lo están adoptando, y es que te muestren cuál es el razonamiento que tuvo para llegar a esa respuesta, ¿cierto? Y eso es muy bacano porque, de hecho, el razonamiento, si uno mira, por ejemplo, en ChatGPT, te muestra un hilo completo de cómo razonó. ¿Qué me está pidiendo este humano para yo poder hacer esto? Y me lo muestra escrito para que yo lo lea y para que lo entienda. Entonces es muy bacano porque eso también traduce la forma en la que pensamos los humanos. Y este tema es demasiado amplio, Por ahora se está empezando como a extrapolar dentro de nuestra ciudad, y me parece que desde AFIT también están haciendo una misión muy bacana en Nodo y en el Laboratorio de Inteligencia Artificial, y es buscar acercar a las personas, porque las personas siempre vamos a ser renuentes a eso que creemos que nos va a quitar el trabajo, a eso que creemos que pues, por el momento no nos sirve, ¿cierto? O yo no tengo un computador, ¿yo para qué eso? Pero mi computador es mi celular. Mi celular es un computador. De hecho, si nosotros comparamos un chip, un procesador de un celular actual con el de una computadora de los años 1960, nosotros necesitaríamos un campo de fútbol para poder tener, no un campo de fútbol, no, creo que una ciudad pequeña para poder tener la cantidad de procesamiento de cómputo, que tiene un procesador hoy en día de un celular. Entonces, imagínate una ciudad completa llena de transistores para poder lograr el modelo matemático que tiene un celular hoy en día. Eso es, o sea, el avance tecnológico es muy grande. Entonces, también tenemos que verlo de esa manera. Nosotros, como personas, tenemos que adoptar la tecnología, no para quedarnos atrás, no para no quedarnos atrás, sino para entender que la tecnología va de la mano con esos aprendizajes del día a día. Si uno encuentra esas alternativas, de pronto tú que los has visto con los pymes, para que nos cuentes un poquito de eso, ¿cómo podemos hilar en el día a día las inteligencias artificiales? Eso es una pregunta muy tesa. Hay un concepto que a mí me causa bastante conflicto, es el de la innovación. Digamos, bueno, yo tengo un producto y quiero potenciarlo, quiero cambiarlo, quiero adaptarlo a las necesidades actuales. ¿Y por qué me conflictúa? Porque estamos en un momento histórico muy veloz, ¿cierto? Sí. Bastante rápido, muchos cambios. Donde, mira que cuando nació, por ejemplo, la cámara fotográfica, nos tomó casi 50 o 100 años procesar ese invento y adaptarlo y democratizarlo. Tecnificarlo un poco más. Exacto, o el teléfono, ¿cierto? O no sé, el tren de vapor. Siempre un invento tecnológico necesita una recepción social y se demora un poco. Entonces, es muy interesante porque lo que conversas es pensarnos, venga, están haciendo esto, ¿cómo lo adaptamos a nuestras necesidades para no quedarnos atrás? Pero siempre nos estamos quedando atrás porque parece ser que la tecnología va más rápido y nosotros vamos más lento, ¿cierto? Entonces, hace poco, a mí me encantó una reflexión que leí hace poco justamente de José Betancourt, de mi jefe, donde la analogía era con el correcaminos y el coyote, ¿cierto? Entonces vos ves, por ejemplo, al correcaminos siempre persiguiendo, el coyote siempre persiguiendo al correcaminos y tratando de utilizar la marca Acme, innovando, buscando las formas como para poder atraparlo, pero al fin es una analogía muy interesante la de la caricatura, porque mira que vos nunca lo alcanzás. Y el problema de la tecnología hoy, y yo invito mucho a las personas a pensar, no estén detrás de la tecnología, úsenla para crear. Yo creo que el problema del coyote es que no, como lo decía José, es que no crea, no se sienta, venga, yo hoy no lo voy a perseguir, venga, pensemos en una buena trampa, ¿cierto? Claro. Y la IA llegó justamente no para quedarnos atrás, sino para crear. Yo creo que no hay que estar y eso a mí me encanta lo que pasó con DeepSeek, con los chinos, claro. Que justamente para mí, mi conclusión es esa, ellos lograron que DeepSeek es pues, la herramienta de inteligencia artificial china, el ChatGPT chino, como para contextualizar al público, es el ChatGPT asiático, por decirlo de alguna forma, pues análogamente. Ellos, digamos, frente a sus limitaciones tecnológicas, pues por un tema comercial,
Ellos deciden como, venga, detengámonos un momento, no hay que estar detrás de la tecnología de punta, con lo que tenemos que hacemos, creemos. Este es el momento para crear. Entonces sentate con ChatGPT y tenés una idea, él te va a ayudar a hacerla, ¿cierto? Tenés un proyecto, tenés una idea de negocio, ahí conecto con las MIPYMES, venga, creemos, venga, hagamos como mínimo un prototipo, ¿cierto? A mí me gusta mucho ese concepto del prototipado, hagamos un prototipo. Esto no es obviamente el mínimo producto viable ya hecho, pero es el prototipo. Yo creo que estamos en una era donde ya todos podemos empezar a crear desde nuestra casa o con nuestros amigos. Creemos, ese es el momento de crear. Antes no teníamos ese recurso, ¿cierto? Pues hay muchas visiones críticas no sé si preguntarte si estás de acuerdo o no, vos que estás como en el área más técnica y de programación. De ahí surgió un tema que se llama el vibe coding. Sí. Como que venga cualquier persona, que es el vibe coding, cualquier persona puede crear apps con la inteligencia artificial, puede crear una página web, puede crear aplicaciones, y ahí hay un tema pues como cuestionable, entonces los desarrolladores van a desaparecer o no. No es que no vayan a desaparecer. ¿Qué pasa con la IA? Que todos podemos crear, pero no es el producto final, ya ahí lo tenés que llevárselo a un ingeniero, claro. Ahí se lo tenés que pasar a alguien que le ponga eso seguridad, que le ponga datos, que pueda al menos, no sé, hacer que funcione de una manera constante en un servidor. En un servidor, pero que alguien, por ejemplo, con las MIPYMES, y eso es algo, de hecho yo vengo, justamente ahora estábamos en una charla con los emprendedores, los pequeños emprendedores, justamente conversando de eso. Usted puede crear una aplicación hoy para su negocio, o su muy pequeño negocio. Por ejemplo, una persona que esté vendiendo empanadas ya puede crear una pequeña app, no sé si conocen Replit, ahí pues para que busquen Replit. Es una herramienta muy buena que mediante un prompt te crea una app y con un URL, y hay personas que necesitan eso para su día a día pequeño, ¿cierto? Venga, hagamos la contabilidad como mínimo de esta tienda, de este barrio, con esto. Y que yo vaya registrando que vendieron un dulce y que ella me vaya mapeando todo. O incluso, pues eso es algo que yo he estado trabajando con algunas personas del área de programación. Ayudémosle a la gente a crear chatbots de IA para sus pedidos. Eso se puede, ¿cierto? Sí. Y no tenés que saber de código para montar eso. Lógica, de pronto. Lógica. De pronto un pensamiento más sistemático, que eso es algo muy, muy complejo, y por eso ahí te decía la pregunta, ¿vos qué pensás de que las personas puedan asumir ese rol, pseudo rol de, llamémoslo así, de pseudo desarrolladores, por decirlo de alguna forma? Yo lo veo más es como herramientas que te permiten solucionar rápidamente algo. Porque sí, o sea, si uno lo va a ver a nivel industrial, porque también una aplicación es algo industrial, si uno lo ve de esa manera, uno no puede coger y decirle a ChatGPT, por ejemplo, créame una página web que tenga, no sé, 3 pestañas o 3 botones, uno para pedidos, otro para entregado, otro, ¿cierto? Y yo no publicar eso en internet sin tener al menos seguridad, ¿cierto? Y yo creo que en todo lo que hemos hablado, en realidad, lo que podemos ver acá para finalizar es que nuestro contexto alrededor de la inteligencia artificial es más como de adaptación. Nosotros en realidad, si bien tenemos la capacidad de crear motores completos, creo que nosotros estamos más llamados a cómo darle uso efectivo a esas inteligencias artificiales, ¿cierto? Vos lo decías, DeepSeek en China cogió y desenmarcó lo que era crear código de programación de alto nivel, bajándolo y que los costes sean lo más reducidos debido a la necesidad, ¿cierto? Pero obviamente existen esas empresas multinacionales que tienen una cantidad de dinero increíble que pues digamos pueden desarrollar de una manera mucho más robusta, ¿cierto? Y yo pienso que nosotros dentro de nuestro contexto es más la adaptación. Me gusta, sí. Bueno, yo creo que hasta acá podemos dejar la charla el día de hoy. Entonces quiero agradecerte mucho. A ustedes. Por supuesto, no. Y recuerden, para todos quienes nos vieron el día de hoy, estuve con Steven Arteaga, viene de Nodo de EAFIT, trabajan en colaboración con Microsoft, con quienes montaron el laboratorio de inteligencia artificial en la Universidad EAFIT. Recuerden seguirnos en nuestra
página web bibliotecasmedellin.gov.co, donde vamos a encontrar toda la programación destacada del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, y en YouTube nos encuentran como @bibliotecasmed. Muchas gracias a todos. Y también pueden seguir las redes de nosotros, @nodoeafit en Instagram, para que estén como pendientes. Ahí subimos tips, contamos noticias diarias de lo que está pasando con la IA, y bueno, ahí se informan de nuestros cursos pagos y no pagos, porque los de laboratorio no son totalmente gratis, abiertos al público, en qué zona van a ser. Y también estamos conversando con el sistema, mirando a ver en qué espacios de la biblioteca podemos estar. Entonces, por supuesto. Ahí para que estén enterados de cuando empiecen a suceder todos esos movimientos. Muchas gracias, Steven. Hasta luego a todos. Hasta luego.